Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y este es otro capítulo de la Bitácora del Nostromo y el día de hoy, como el título del video lo dice, se llama Simbiontes Extraterrestres y es que no podemos dejar de hablar de un personaje muy conocido en los cómics y que ya tiene hasta sus películas, que es el personaje de Venom. El personaje de Venom aparece por primera vez con este personaje que es Spider-Man. Aparece en un cómic que se llama Secret War en 1984, si no me equivoco, el número 8 de este cómic. Y es que, según lo que aparece en el cómic, lo que dice el cómic, varios superhéroes viajan a otro planeta y Spider-Man, ahí llegando a una nave y en un laboratorio que encontró, descubre una estructura, así como una bolita negra, pero que se le va recorriendo por todo el cuerpo, por todo el traje, y transforma su traje clásico de azul con rojo, lo transforma en un traje completamente negro, eso sí, con los ojos blancos, pero también blanco una araña gigantesca en el pecho. Muy interesante, muy padre el diseño. Y es que durante casi 10 años apareció Spider-Man con este traje y al final pues le dan un giro muy interesante en los creativos de Marvel, porque según ellos, o según la historia, Red Richard, el líder de los Cuatro Fantásticos, se da cuenta que Spider-Man trae, en realidad el traje negro se trata de un extraterrestre, de un simbionte inteligente, que sí le da más fuerza a Spider-Man, le da más fuerza, más resistencia, genera una telaraña más resistente, pero también lo hace más violento. Entonces Spider-Man luego de repente se agarra moquetazos con los malos de los cómics y casi que los medio mata, entonces lo está haciendo más paranoico, más violento, y al final pues le sugiere a Spider-Man quitarse el traje a como dé lugar, porque lo traía unido todo el tiempo. Entonces Spider-Man se va, se nota que me gusta mi monito, Spider-Man se va, según los cómics, a una iglesia y en el campanario, cada vez que sonaban las campanas, se intentaba quitar el traje, y es que el personaje de Venom, el simbionte, no le gustan los sonidos tan fuertes, entonces cada vez que sonaba una campanada, Spider-Man se lo trataba de quitar y lo logró hacer. Lo contaban con la astucia de que en la parte de abajo de la iglesia estaba otro personaje llamado Eddie Brooks, que él iba a la iglesia ya a altas horas de la noche, pues ahora sí que a tratar de encontrar paz, porque estaba pensando en el suicidio, ya que su esposa lo había abandonado, lo habían corrido del trabajo. Él culpaba a Spider-Man de manera directa de su fracaso, entonces pues estaba muy sacado de onda, ¿no? Y al ver, él vio que Spider-Man se quitó el traje, y ese traje, que en realidad, pues como lo he dicho varias veces, era un simbionte extraterrestre, le cayó a Eddie Brooks. Entonces ahí es donde aparece el personaje de Venom, Eddie Brooks odiando a Spider-Man y el simbionte odiando a Peter Parker, porque Peter Parker se quitó el traje, lo quitó, lo expulsó. Entonces ahí aparece este personaje que se llama Venom, y Venom fue durante muchos cómics enemigo de este niño, ¿no? Entonces, ya al final tuvieron que unir fuerzas en un cómic que yo también tuve la oportunidad de ver cuando yo estaba chico, de Maximum Carnage, en donde los dos pelean con otro simbionte que está desquiciado, que se llama Carnage, y precisamente la película de Carnage con Venom va a aparecer en octubre, como lo mencioné, de este 2021. Bueno, todo esto como de manera muy rápida explicar el origen de este extraterrestre. Quiero ponerte ahorita en este momento unos segunditos en la portada del cómic que yo tuve en mis manos cuando era un niño de 8 años, donde aparece el traje negro en Spider-Man, y lo voy a poner unos segunditos. Ahí está. Ok, los voy a poner por unos segunditos más. Ahí va. Ahí está, perfecto. Y es que este cómic yo lo tuve, y como uno es niño no llegas a valorar lo importante de todo esto, y pues resulta que lo perdí. Pero ahí se explicaba todo lo que les acabo de comentar acerca de cómo se quitó el traje de Spider-Man. Yo vi el campanario, todo el rollo, súper padre. Y ya cuando yo tenía como unos 10 años vi el cómic de Maximum Carnage, entonces súper chido. Pero entonces yo cuando era niño me pregunté a mí mismo, ¿qué es un simbionte? ¿Qué es una simbiosis, no? Y pues leyendo cuando yo era niño, ya después
cuando entré a la universidad a estudiar biología, pues entendí bien lo que es una simbiosis. No te voy a echar un gran rollo, yo nomás te sugiero a ti, por favor, si te interesa esto, ve y busca, hay un montón de material en internet, en los libros de biología. En realidad es muy interesante porque la simbiosis es una relación muy importante para los ecosistemas mundiales, ¿no? La simbiosis, básicamente lo que te voy a explicar es dos organismos de especies diferentes que llegan a convivir tanto que se pueden ver beneficiadas una de otra. Hay otras formas en donde, por ejemplo, el parasitismo, en donde solamente un organismo de estos dos se ve beneficiado, el otro pues se ve afectado. Pero bueno, en la simbiosis se llegan a unir dos formas de especies diferentes y se ven beneficiados de alguna manera. Eso también lo podemos definir como mutualismo. No te voy a hacer bolas con terminología, pero sí te voy a dar ejemplos de simbiosis bien interesantes que existen en la Tierra. Uno de ellos, por ejemplo, es de hormigas con pulgones. Son insectos, estos dos, y pues conviven en conjunto algunas especies, no todas, pero hay especies de hormigas que pareciera que acarrean o que pastorean pulgones, porque los pulgones segregan una sustancia que se llama melasa y que son consumidas por las hormigas para poderse nutrir. Entonces las hormigas prácticamente protegen a los pulgones de otros depredadores, las pastorean y pues de alguna manera se ven beneficiadas mutuamente, ¿no? Tanto pulgones como hormigas. Es súper interesante. Las hormigas son muy inteligentes. Hay otros ejemplos. Uno de los ejemplos que ya sabía, pero los empecé a estudiar a profundidad y te invito a que lo consultes, es por ejemplo de los gusanos tubularios gigantes de las profundidades oceánicas. Estos gusanos pues, son invertebrados, son animales invertebrados, pero que no están ahí moviéndose por sí mismos, sino que están fijos en el suelo marino, y se caracterizan porque ellos están a una profundidad aproximadamente de 200, 400 metros. No hay luz, ya no llega a penetrar la luz a esas profundidades, pero también se caracterizan porque estos organismos se encuentran muy cerca de fumarolas, en donde básicamente pues hay aperturas de las placas tectónicas y hay actividad volcánica. Entonces hay no fuertes, más bien hay una cantidad considerable de azufres, concentraciones de azufre muy altas. También existe, pues ya te digo, la profundidad en la que se encuentran, y también pues las temperaturas también son muy altas. Otros organismos no podrían sobrevivir, pero pues ellos sí. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen gracias a la simbiosis, porque los gusanos tubularios en su anatomía tienen unas estructuras que son como unas, podríamos llamar plumas, y en esas plumas habitan especies, son especies muy características, muy especiales de bacterias. Entonces lo que hacen las bacterias es oxidar el azufre para crear energía para ellas, y fijan carbono, que ese carbono es lo que nutren a los gusanos tubularios gigantes. Con esta explicación te estoy dando a entender entonces que las dos especies se ven beneficiadas. Si existiera solamente el gusano tubulario, seguramente no sobreviviría. Si estuvieran las bacterias, solamente ellas tal vez tampoco sobrevivirían. Entonces estamos hablando de una simbiosis fundamental para la existencia de estos organismos en condiciones que no podría ser factible de existir para otras especies. Y otro ejemplo que yo también descubrí y que, bueno, no descubrí, leí y me parece bien interesante. Digo descubrí porque pues vas leyendo y dices, quiero compartirlo y me emociono. Es por ejemplo del pez rape o el pez, son peces abisales. Los peces abisales son peces que están a grandes profundidades, donde no llega la luz, donde si tú lo checas, en los peces abisales tienen formas bien extrañas, bien extraterrestres, bien alienígenas, con espinas en el cuerpo para protegerse de depredadores, y también tienen unos dientes gigantescos, larguísimos, que les sirven para atrapar a su presa, porque estos peces, si van nadando y encuentran una presa, prácticamente al momento de atacarla se la tienen que tragar y no pueden permitir que se les escapen, porque en esos lugares pues no hay mucho alimento, ¿verdad? No está ahí el Oxxo cerca como para ir a comprarse unas caguamas y unas papas, y pues no. Entonces lo que hacen estos organismos es, su cuerpo, su anatomía se ha adaptado a esas condiciones
precisamente para poder sobrevivir, y son bien interesantes. Hay un ejemplo de un pez abisal, una especie que es el Himantolophus apelli, que tiene una estructura que aparece a la parte de atrás de su cabeza, y es una estructura que se le alarga y tiene como una bolita en donde se ilumina. Y esa luz no la genera el mismo pez por sí mismo, sino que esa luz se genera gracias a una simbiosis con bacterias, otra vez las bacterias. Las bacterias, utilizando una enzima que se llama luciferasa, crean esta bioluminiscencia que lo que le ayuda al pez rape es atraer a sus presas, porque pues están en la oscuridad total. Entonces aparece una luz por ahí, pues las presas del pez rape pues la ven y dicen, vamos a ver qué se trata, a lo mejor hay alimento ahí, y se acercan y toma la pescado. Ahora sí, toma la pescado, se lo traga el pez rape. Entonces hay una simbiosis, porque por sí mismas las bacterias tal vez no podrían sobrevivir en esos lugares, no hay nutrientes para ellos, entonces los nutrientes los toman del pez rape, y el pez rape aprovecha la bioluminiscencia creada por las bacterias para poderse hacer de su propio alimento. Entonces estos dos ejemplos, o tres ejemplos que te di de simbiosis, hay muchos más, investiga, lee, consulta, es realmente bien interesante, porque la simbiosis viene a ser una parte fundamental de los organismos y de la vida en la Tierra. Entonces, como tú sabes, estoy bien loco en este canal y yo siempre me ando preguntando qué onda con los marcianos, qué onda con los extraterrestres. Yo me pregunto, ¿habrá formas de vida extraterrestres simbiontes fuera de los confines de la Tierra? Interesante, me flipa la cabeza pensar eso. Entonces de pronto digo, pues ¿cómo podemos pensar que no existe la simbiosis entre dos especies distintas, si aquí en la Tierra tenemos especies tan diferentes pero que conviven y que se llegan a fusionar prácticamente como si fueran un solo ser y se ven beneficiados los dos? Entonces pensar que pudiera haber simbiosis en otras formas de vida extraterrestres, pues si bien no podemos asegurarlo, pero es factible. Entonces a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, la luna de Júpiter, una luna de Júpiter, porque tiene un montón, si no me equivoco tiene como 64 lunas conocidas Júpiter, pues deben de tener más, pero una de ellas es la luna Europa, y si tú consultas ahí, si lo googleas, vas a dar cuenta que la luna Europa es prácticamente un hielo. Eso es lo que creían los científicos, pero en realidad esta luna tiene una capa, solamente es una capa de 10 kilómetros de hielo, y todo parece indicar, por naves espaciales y estudios y análisis que se ha hecho, pues principalmente la NASA, pero otras agencias espaciales también, todo parece indicar que hay un océano de agua líquida debajo de esos 10 kilómetros de capa de hielo. Entonces, al parecer, el núcleo de esta luna está activo, y la temperatura cerca de ese núcleo de esa luna, como si fuera un planeta congelado, pues la temperatura al parecer es una temperatura agradable, y todo parece indicar que pudiera haber las condiciones adecuadas para que existiera vida. Entonces, muy parecidas, de hecho, por eso tomé el ejemplo de los gusanos tubularios gigantes con las bacterias en esa simbiosis, porque todo parece indicar que si hubiera alguna forma de vida parecida en esa luna, pues no sería tan diferente tal vez a los gusanos tubularios terrestres. Entonces, pues sería bien interesante ir ahí, penetrar esos 10 kilómetros de hielo y explorar tal vez a alguna especie como de submarino, un rover submarino mandado desde la Tierra para perforar y soltarlo, y como una especie de submarino dirigido desde la Tierra, observar en las profundidades de ese océano, que ya es un hecho que es un océano de agua líquida, verificar si existen formas de vida. Entonces, el estudiar, por eso el ejemplo de la simbiosis, de este tipo de simbiosis, porque sí podemos estudiar formas de vida en la Tierra para darnos una idea de lo que podemos encontrar en otros lugares, posiblemente. No tenemos la seguridad, no estoy diciendo que exista vida en esta luna, solamente estoy diciendo que las condiciones son adecuadas y que valdría mucho la pena seguir estudiando. Y también me flipa la cabeza
no fumé nada, no comí hongos, unos champiñones nada más por ahí, pero me pongo a pensar, ¿qué nos hace pensar a nosotros que una civilización inteligente, una civilización extraterrestre inteligente, creadora de tecnología, se trata solamente de una civilización en donde los individuos se traten de una sola especie? ¿Por qué no ser un individuo de 2 especies o de 3 especies en una simbiosis perfecta? ¿Por qué sería tan difícil que eso ocurriera? Te voy a poner un ejemplo con los seres humanos. Los seres humanos, en nuestro estómago, tenemos lo que es una microbiota intestinal que nos protege, nos ayuda a procesar el alimento. Hay bacterias y otros microorganismos que son benéficos para el ser humano. De hecho, hay muchos productos que nos venden y que podemos irlos a comprar en cualquier tienda para, al tomarlo, ayudar a que esta microbiota intestinal esté bien, que esté chida, que esté nutrida, para que nosotros también nos veamos beneficiados en el proceso de digestión. Eso es una simbiosis, es prácticamente una simbiosis. O cuántos microorganismos no existen en nuestra piel que nos ayudan a consumir, ¿no? A consumir lo que existe de piel muerta o bacterias que nos caen en la piel, nos ayudan. Entonces eso es otro ejemplo de simbiosis. Entonces el ser humano por sí mismo no es una especie o un individuo, cada uno de nosotros un individuo de una especie, sino que somos un conjunto de especies diferentes, somos organismos simbióticos. Entonces, recordando las palabras hermosas, filosóficas del maestro Carl Sagan, del doctor Carl Sagan, que él decía que los mismos elementos que está compuesto la vida en la Tierra, pues estaban presentes en el espacio. Él decía, el carbono de tus huesos, el carbono de tu célula, el calcio de tus huesos, el hierro de tu sangre, se cocinó en el interior de estrellas supermasivas, que al momento de colapsar, pues esos materiales se fueron al espacio y se concentraron en este punto, en el sistema solar, en este planeta. Entonces todos por eso estamos formados prácticamente con el mismo endamiaje de los mismos elementos. Entonces él decía, estamos hechos de polvo de estrellas, somos polvo de estrellas. Entonces nuestro origen pues es extraterrestre finalmente. Y no estoy hablando que llegaron los marcianos y nos pusieron aquí, no, estoy hablando de que toda la vida en la Tierra, todas las formas de vida en la Tierra, estamos hechos de los mismos elementos que se cocinaron en el interior de estrellas. Entonces, pues prácticamente tenemos un origen extraterrestre, ¿no? Por eso nuestra intención y nuestras ganas de volver a explorar de dónde venimos, del espacio. Entonces, si somos simbiontes, porque somos finalmente organismos de diferentes especies, pues es lo que somos finalmente, somos simbiontes extraterrestres. Espero que les haya gustado este video, son una serie de análisis y de pensamientos que espero les haya gustado. Si les gustó el video, denle like, compártenlo. La verdad es que este es un proyecto que a mí me está gustando mucho, que es ahora sí que transmitir ciencia, divulgar ciencia a mi manera, a mi forma. Muchísimas gracias y los veo a la próxima.